La primera vez que leí Los Juegos del Hambre era un adolescente de unos 16, 17 años. Por aquella época tenía la misma edad que nuestra protagonista, Katniss Everdeen, y para mí era una historia distópica sobre supervivencia y sobre no permanecer callado, una lucha contra Goliath en forma de gobierno opresor que mataba sin miramientos a adolescentes por el puro entretenimiento. Y en ese momento para mí Katniss fue la chispa que luego daría paso a la chica en llamas. Pero, ¿y si no fue así? ¿Y si no todo fue tan idílico? ¿Realmente Katniss era la elegida o fue simplemente una chica con más suerte? Te doy la bienvenida a esta especie de reflexión y análisis de Amanecer en la cosecha, este inesperado y poderoso regreso de Suzanne Collins, que me ha enseñado que una rebelión no empieza solo con una chica, una flecha y un pin de un pájaro mutante, sino que una rebelión empieza generaciones antes, con cientos de personas tratando de hundir un sistema y fallando infinidad de veces hasta que todo se alinea y tienen éxito. ¿Qué pasa cuando se juega con el concepto de ser elegido? ¿Qué pasa cuando la propaganda es la más exitosa arma de un Estado para mantener controlada la población? Pues eso es justamente lo que tenemos en este nuevo libro. Aunque vamos por partes. Y os aseguro desde ya que si bien mucha gente pensaba que esta novela iba a ser más fanservice e incluso más fanfic que otra cosa, te adelanto que no. Este es un libro que en sí mismo encierra muchísimo y creo que da mucha más potencia y sentido a todo el universo de los Juegos del Hambre. Entonces, ¿qué nos narra Amanecer en la cosecha? Pues este libro es una precuela de la trilogía original de los Juegos del Hambre, tal y como fue Balada de pájaros, cantores y serpientes. Si la trilogía original fue la rebelión y la explosión más pura y Balada fue la semilla del veneno, Amanecer en la cosecha es el nexo perfecto entre estos dos momentos históricos de Panem, porque cuando pensábamos que Suzanne Collins no podía hacernos más daño y muchas personas tacharon esta novela de totalmente innecesaria cuando se anunció, para mí ha sido el libro que define por completo este universo. ¿Y qué es lo que nos cuenta para que yo haga tajante afirmación? Pues nos cuenta los 50º Juegos del Hambre o el segundo vasallaje de los 25, hechos que suceden 24 años antes de que arranque el primer libro de la trilogía original e historia que tiene como protagonista a Haymitch. El inicio de esta novela nos presenta al Haymitch de 16 años que vive con su madre y con su hermano pequeño Sid, el cual es gran parte de su mundo y es la persona por la que Haymitch más se preocupa. Para mí esta relación de hermanos me ha recordado mucho a la que tiene Katniss con Prim en los primeros libros de la trilogía y considero que es un guiño que Collins ha hecho con toda la intención y con el que he sufrido mucho, sobre todo teniendo en cuenta el final al que se enfrentan el pobre Sid y su madre. Pero no solo tiene su familia, sino que Haymitch está enamorado y tiene una novia, Lenore Duff, una de las chicas de la bandada que para la gente que nos ha leído Balada de pájaros cantores es el grupo de artistas nómadas al que pertenecía Lucy Gray, la ganadora de los 10º Juegos del Hambre, la primera del Distrito 12, la gran leyenda y la ex de Snow, aunque considero que eso es lo menos relevante de este personaje, aunque para Snow es lo más relevante. Además, nuestro joven Haymitch tiene muy buenos amigos, y entre ellos un personaje clave que cuando conecté los puntos grité. Amigas, grité al darme cuenta de las implicaciones y ese no es otro que el padre de Katniss. Es que esto es muy fuerte. Pero no solo aparece él, sino que también lo hace su madre, la cual es amiga de mi personaje favorito de la novela, que es Maisie Lee, la tía de Max, que para la gente que no se acuerde es la chica que en los Juegos del Hambre le da a Katniss el pin del sinsajo. Este es un dato que en las películas hicieron de otra manera, pero en el libro es Max quien le da el pin a Katniss, la hija del alcalde. Esto a mí la verdad que me fastidió mucho cuando lo quitaron de las películas, porque Max me parecía un personaje que
le daba mucha potencia luego a Katniss, le daba mucha humanidad, pero bueno, en fin, decisiones creativas, entiendo que no puedes tener a todo el mundo. Pero bueno, hablando de Maisily, deciros que para mí es un personaje que se roba la escena cada vez que aparece, en serio, y me ha hecho mucha gracia cómo el Haymitch adulto arrastra muchos de sus comportamientos y muchas de sus características que luego le van a hacer tan reseñable gracias a ella, gracias a Maisily, en serio, sobre todo en su faceta como mentor. Creo que es donde más se ve la influencia de Maisily. Qué gran personaje. Como chico de la beta, Haymitch es un miembro activo de la comunidad y tiene sus negocios clandestinos para que su familia sobreviva. Porque ya sabéis que la vida en la beta es muy difícil porque es la zona más pobre del distrito 12, el cual es el distrito más pobre de Panem. Y aquí vemos como Haymitch, ya antes de entrar en los juegos, es un superviviente por las circunstancias en las que vive. Yo conforme leía esos primeros capítulos no podía dejar de pensar en los paralelismos con Katniss, lo cual tiene mucho sentido porque ambos se crían en la beta y este es un factor determinante. Además son de familias muy humildes que han perdido a sus padres en las minas, lo cual les hace tomar el papel de principal proveedor. Y son personas que tratan de sobrevivir como pueden y que de un día para otro son arrebatados de todo lo que conocen por el día de la cosecha. En el caso de Haymitch es mucho más doloroso cómo sucede todo porque encima es el día de su cumpleaños, el 4 de julio, que para quien no lo sepa es el día de la independencia de los Estados Unidos, con lo que Susan Collins nos lanza un mensaje doble, a mi parecer, porque que el día de la cosecha sea el día de la independencia de Estados Unidos es para reflexionar. Y el cómo seleccionan a Haymitch para ser parte de los juegos es de una manera completamente ilegal. Y aquí ya tenemos el primer punto clave de este libro y es cómo la narrativa se puede modificar en favor del Capitolio, cómo, cuándo y por lo que les dé la gana. Considero que este es uno de los principales pilares de este libro, el uso de la propaganda y la modificación de lo que las masas ven al antojo de los que gobiernan, como bien deja claro Susan Collins al inicio con las citas que dan entrada a la novela. Una vez se celebra la cosecha, la verdad es que los juegos son bastante similares a los de Katniss, menos por el hecho de que son 48 niños y niñas en vez de 24 como suele ser la norma, debido a que, como ya sabemos, durante el vasallaje se dan circunstancias especiales que siempre modifican las normas de los juegos. En el caso de En Llamas, vimos que en el tercer vasallaje de los 25, los tributos salieron de los vencedores de años anteriores. Pues aquí durante este segundo vasallaje el número de tributos pasa de 24 a 48. 48 niños y niñas de 12 a 18 años que tienen que ir a acabar los unos con los otros hasta que solo quede el vencedor o la vencedora. Otra cosa que hace también especial esta novela es que vamos a volver a ver a personajes que dentro de la trilogía original pensábamos que eran meros actores secundarios en la trama principal de Katniss, pero que aquí demuestran que han sido los verdaderos cerebros de la revolución. Que estos son Beetee, Wyres, Max, Plutarch o la propia Effie. Todos estos personajes que En Llamas y en Sin Sajo veíamos como herramientas para un fin, aquí Susan nos da una visión mucho más amplia de lo que supone una lucha contra los gigantes. Y es que a veces las cosas no funcionan por mandato divino. No existe la elegida como bien pensé en su momento con Katniss, sino que son años y años de prueba, ensayo y error hasta que un día aparece alguien con un poco más de suerte, alguien que logra coger esa pequeña chispa que tú lanzaste en el pasado y hace arder el futuro. Pero tú no lo sabes. Nunca puedes saber cómo este efecto mariposa funciona y amo a Susan Collins por haberlo hecho de este modo y por resignificar de esta manera la saga. Aquí tengo que hacer un pequeño inciso y confesaros cómo mi visión sobre Haymitch Abernathy se ha transformado y lo muchísimo que le he pedido perdón al personaje página a página. Porque durante años lo vi como el borracho sarcástico, el mentor resquebrajado e inútil, que iba a conseguir que matasen a Katniss y Peeta, y fui cruel con él la primera vez que leí la trilogía, en especial durante los Juegos del Hambre. Porque tenéis que pensar que yo era un adolescente que leía como un adulto
incapaz de ser responsable, ponía en riesgo a otros 2 adolescentes que tenía a su cargo, 2 adolescentes que tenían que enfrentarse a matar o morir. Y me enfadé mucho con Haymitch. Yo era de las que le odiaba en un principio. Luego, como la sociedad de Katniss, pues creamos confianza con el personaje y ese respeto con su capacidad para ser estratega. Pero no tenía yo una devoción por él. Creo que conseguí más o menos reconciliarme con el personaje de cara a Sin Sajo. Pero no era mi personaje favorito. Porque claro, tenéis que entender mi posición. Y es que a mí me daba mucha rabia que no dejase de beber. Que sabiendo la responsabilidad que tenía en sus manos, le pudiese el vicio. Con mi mirada de chica de 16 años, ver a este adulto me llenó de rabia. Yo quería que fuese funcional. Yo quería que estuviese para Katniss y Pete al 100%. Y fue fácil encasillarlo como un borracho más que servía de vez en cuando de alivio cómico. Y me indignaba no ver en él más arrojo, más fuerza, más ganas de cambiarlo todo. Pero este libro abre una ventana que no sabía que necesitaba. Amanecer en la cosecha le devuelve su humanidad. Le arranca las capas de sarcasmo, de vicio, de dolor. Y aquí Haymitch ya no es solo el mentor, es el chico que trató de borrar el sistema y no lo consiguió, que perdió todo y a todos y que carga con la culpa de haber conocido el gobierno y la crueldad de ese gobierno desde dentro y de saber que aunque ganó, nunca fue libre ni lo será y va a pagar las consecuencias todos los días de su vida. Ver al personaje de Haymitch en un inicio lleno de esperanza, lleno de esa vena luchadora, de esa energía a la cual busca acabar con los juegos, derrocar a Snow e iniciar la libertad de los distritos, y cómo acaba hacia el final cuando le arrebatan todo y se aísla, me ha hecho darme cuenta de que Haymitch no era un adicto, era una persona que no podía vivir más con su propio fracaso pese a haber sido vencedor del peor de los juegos del mundo, porque toda persona a su alrededor había sufrido las consecuencias de un golpe a medias, de un puñetazo mal dado. Y lo que más me ha impactado tras leer este libro ha sido comprender la soledad que arrastra Haymitch en la trilogía original, sobre todo si tenemos en cuenta cómo nos lo encontramos la primera vez que lo vemos en el Distrito 12. Ya no es solo una soledad física, sino del lenguaje. Nadie habla su idioma en todo el Distrito 12, nadie sabe cómo se siente cuando te obligan a matar por espectáculo y luego a formar a los siguientes niños que tu distrito va a mandar para que mueran casi con toda probabilidad. Nadie sabe lo que significa convertirte en cómplice del mismo horror que a ti te rompió. Eso lo destruye a uno, a Haymitch lo deja hecho trizas y lo convierte en un personaje cínico, aislado, dolido. Y es aquí donde una entiende que su comportamiento realmente era una forma de autodefensa, que su distancia no era indiferencia, sino miedo a perder más, que sobrevivir para él fue un acto de resistencia continua y un castigo. En un mundo donde la propaganda manipula la historia, yo también había sido manipulada para ver a Haymitch solo como un adicto sin aspiraciones, cuando, en cambio, es uno de los pocos que aprendió a leer entre líneas, aunque nadie quisiera escuchar lo que veía. Collins, como ya lo ha hecho antes, vuelve a jugar con esa fina línea entre verdad y espectáculo. Y es que, una vez leemos Amanecer en la cosecha y lo comparamos con la trilogía original, vemos que el foco está más nítido. Es en esta novela en donde se deja muy claro el uso de la narrativa como arma. Quien cuenta la historia tiene el poder de elegir qué se omite, cómo se maquilla el horror y qué es la verdad. En esta nueva entrega entendemos que la memoria es el último campo de batalla y que a veces quienes escriben los libros de historia no son quienes tienen la razón, sino los vencedores que sobrevivieron con una buena leyenda que contar. Para toda aquella gente que se preguntaba qué sentido tiene esta novela ahora, ya no es solo un tema de que Collins quiera hablar sobre la propaganda y cómo está afectando a la política mundial y en especial a la de Estados Unidos, sino que esta historia nos muestra cómo las cosas grandes empiezan con algo muy pequeño,
con muchos intentos, con muchas pérdidas, hasta que alguien en el momento indicado logra cambiarlo todo, pero lo hace de tal manera que destruye la figura del elegido. No existe como tal, sino que hay todo un engranaje de personas que a través de los años, su esfuerzo y pérdidas logran sembrar el campo sobre el que puede florecer una victoria. Porque este libro además no solo nos muestra cómo se gestan las revoluciones, sino también cómo se castiga a quienes lo intentan y fracasan antes de la victoria. Nos lanza una advertencia tras toda la epicidad y el arrojo de los Juegos del Hambre, En llamas y Sin sajo, y te dice, a veces solo pierdes y no sabes si habrá victoria. Hay una escena hacia el final que a mí me marcó mucho mientras la leía, en la que Haymitch finalmente se permite volver a sentir, donde la máscara se le cae y por un segundo apenas lo que aparece no es un héroe, es un hombre, una persona, solo eso. Y es ahí cuando me di cuenta de que todo cuanto necesitaba era ser abrazado, era tener a alguien a su lado y no perderlos. Hoy, después de este libro, lo veo como el único que supo que no hay final feliz en una guerra, que solo hay cicatrices y que algunas, como las suyas, llega un momento en el que dejan de sangrar, pero siempre duelen. Muchas personas pueden pensar que Amanecer en la cosecha lo que nos entrega es solo a Haymitch, pero en realidad yo lo que he visto es la unión de los 3 supervivientes del Distrito 12 y la intimidad del trauma compartido, porque entre los escombros emocionales de Panem se alzan estas 3 figuras que no saben cómo seguir viviendo, pero tampoco saben cómo morir. Lo que tienen entre ellos es un amor y amistad poco convencional. Es algo íntimo, muy íntimo. Y eso creo que se traduce en un entendimiento completo y absoluto de las vivencias que tienen entre ellos. Porque son de los pocos que saben lo que es pasar por unos Juegos del Hambre y sobrevivir como lo hacen. Y no solo eso, sino que uno puede ver retazos de Katniss y Peeta en Haymitch, o al revés. Ya he hablado de las similitudes con Katniss, pero es que la conexión entre ellos durante la saga es alucinante, porque desde el principio ambos, pese a que empiezan con mal pie, saben compenetrarse, y conforme avanza la rebelión, Haymitch sabe que Katniss no busca ser el símbolo de nada, que odia la manipulación de los rebeldes casi tanto como la del Capitolio, y ve en ella la rabia cruda que él también sintió de joven, cuando el mundo le arrebató todo y luego le aplaudió por sobrevivir. Y creo que son tan iguales, tan similares, que se me pone la piel de gallina al pensar en los paralelismos de ambos. Y el parecido con Peeta para mí reside en esa luz que tiene en el inicio Haymitch, en ese carácter enamoradizo, soñador e incluso idealista por momentos, que a mí me ha recordado muchísimo a Peeta. O sea, el candor que luego se esfuma por completo al final de Amanecer en la cosecha, pero que en un inicio ambos personajes comparten en su manera de ser. Peeta creo que representa algo que Haymitch pierde al final de Amanecer en la cosecha, que es la fe en la bondad, y por eso lo cuida con esa ternura tosca a veces, pero sí que vemos cuando Peeta es capturado, y pese a que Haymitch no se permite derrumbarse del todo, pero sí que vemos que algo se rompe dentro de él, porque no solo pierde a este chico, sino que pierde una promesa, la promesa de la bondad, de que existe esa bondad y ese buen corazón de Peeta por apostar por algo mayor, pese a que no sabe si esa vez van a ganar o no al Capitolio, aunque sí que es la apuesta más grande que han tenido hasta el momento, pero se odia por no haberlo podido evitar y por haber tenido que elegir por encima a Katniss. En Amanecer en la cosecha obviamente no salen Katniss y Peeta, a excepción de un par de instantes hacia el final, y aún así hay momentos sutiles donde se perciben estas conexiones y cómo el trauma los ha moldeado de manera muy parecida. Ya no hay mentor y tributos, hay 3 soldados rotos compartiendo un silencio honesto y una familia, en especial con Katniss,
porque ya no es que ambos sean de la beta, es que Haymitch, si las circunstancias se hubiesen dado de otra manera, estoy segura de que habría sido el padrino de Candice, y eso es así y a mí no me lo quita nadie de la cabeza. Eso para mí es canon 100%. Además, pensando en el final de Sin Sajo, me parece todo aún más redondo, porque Haymitch se queda en el distrito 12 con ellos, no huye. Es el único adulto en la vida de estos chicos que no los abandona. Aunque bueno, los padres de Peeta tienen la excusa porque mueren. Mueren cuando se bombardea el distrito 12 y el padre de Candice en la mina también muere. Pero recordemos que tras la revolución de Sin Sajo, la madre de Candice se va al distrito 4 a vivir. Y Haymitch no se queda con ellos porque sea un héroe, sino porque entiende que a veces lo único que podemos hacer por quienes queremos y para que su memoria perdure es no desaparecer. Y eso en un mundo como Panem ya es un acto de amor y de revolución. Pasando ahora a analizar el contexto político, lo que nos da esta historia y lo que para mí, recalco, para mí, nos quiere hacer entender Susan Collins es que comprendamos cómo funcionan un poco los ciclos del poder. Balada de pájaros, cantores y serpientes nos llevó al comienzo, al punto exacto en el que el espectáculo empezó a devorar a los Juegos del Hambre. Y lo más perturbador fue descubrir que no fue ideado por un villano caricaturesco, sino por un chico brillante, hambriento en todos los sentidos de la palabra, asustado, aunque esto lo vamos a coger un poco con pinzas, al que destruyó el miedo, el control y esa necesidad casi trágica de pertenecer a algo más grande, aunque fuera una mentira, y en cierto modo emular a su padre y restablecer a los Snow donde él pensaba que pertenecían. Y es este chico joven, este Snow primigenio, el que aprendió temprano que controlar la narrativa era más útil que ganar una guerra y mucho más económico y cómodo. Y es un personaje al que incluso cuando se le da la oportunidad de amar, lo hace desde la dominación, desde el miedo, en contraposición al resto de nuestros tributos que si avanzan en el tiempo y con sus vidas, es justo por el amor que los moldea hacia el sacrificio, a querer algo mejor. A posteriori, con la trilogía original, vemos que lo que Snow empezó, Coin luego intentó perfeccionarlo para su propio beneficio y jugó el papel de falso libertador, porque la revolución Sin Sajo no fue una ruptura real, fue una continuación con otro color, un rebranding que le quiso dar Coin. Donde antes había castigos televisados, ahora había propaganda emocional que te decía que eso estaba mal, pero cuyos pilares eran los mismos que los de Snow. Donde antes se hablaba de control, ahora se hablaba de libertad, pero solo dentro de los márgenes que la nueva presidenta consideraba correctos. Y esto es súper importante y rescato de nuevo la figura de Haymitch porque él nota algo, tiene una intuición. Lo que Katniss luego comprende demasiado tarde y le lleva a acabar con Coin de la manera en la que lo hace, realmente se nos avisa a lo largo de todo el libro de Sin Sajo. Es algo que va escalando poco a poco y nosotros como lectores caemos en la trampa, queriendo creer que el cambio era real, pero Amanecer en la cosecha nos muestra que el ciclo no se rompe con una rebelión, sino con una conciencia nueva, cosa que no ocurre en Sin Sajo hasta que no llegamos a ese punto de no retorno en el que las grandes cabezas caen. Y luego, en ese epílogo que tenemos, se nos da a entender que de verdad ha habido ese cambio de mentalidad, aunque no lo sabemos a ciencia cierta, y siempre me he preguntado cómo será Panem tras los hechos de Sin Sajo, y si se seguirá llamando Panem o será otra cosa. ¿Habrá fronteras entre los distritos? ¿No lo sabrá? ¿Cómo evoluciona este nuevo mundo? ¿Cómo se rehabilita este país que ha estado durante todos esos años bajo este yugo y esta violencia que los ha manipulado a tantísimos niveles? A lo que iba es que Collins lo que nos quiere enseñar con estas novelas es a desarrollar la capacidad de cuestionar incluso a quienes hablan en el nombre del bien. Siempre hay que estar alertas. Y este es un mensaje que Susan lanza no para que nos quedemos con él dentro de los libros, sino que busca que lo saquemos fuera y que en este mundo lleno de cada vez más noticias falsas tengamos los ojos abiertos y no nos dejemos llevar por la emocionalidad.
sino que seamos reflexivos y más objetivos en nuestras decisiones diarias y en qué discursos tomamos como verdaderos o libertarios, porque al final, Balada y Amanecer son las dos mitades de la misma advertencia. Quien controla la historia, controla el futuro y a las masas. Y si no cuidamos la memoria, repetiremos el ciclo una y otra vez, llamando justicia a lo que no es más que una nueva versión del control. Leí Amanecer en la cosecha con la emoción de volver a Panem, a la lucha, a la resistencia, pero sin saber, sin tener una mera idea del atropello que iba a sufrir mi corazón, porque la verdad sea dicha que este libro me ha hecho sufrir muchísimo. Mira que con la trilogía original, en especial con En llamas y con Sin Sajo, sufrí muchísimo, pero Amanecer en la cosecha me ha dolido mucho más de lo que pensé que me iba a doler, lo cual sigue siendo sorprendente y debo aplaudir una vez más a Susan Collins por su pluma y por cómo lo ha desarrollado, porque yo pensé que lo había visto todo con Katniss, que había tocado fondo con Pita y que había detestado lo suficiente a Snow, pero este libro ha venido a demostrarme que siempre puede haber más violencia, pero también enseñarme lo que pasa cuando se apagan las cámaras y el dolor no sabe desaparecer y es constante, es como un tsunami que no te deja respirar nunca. Y otra cosa que me ha enseñado este libro es a ver por primera vez a Haymitch. Ya he hablado de ello, pero de verdad he dejado de ver al superviviente útil que ayudaba con la revolución y he visto al hombre roto que se ha mantenido en pie, al que vio morir a todos los suyos y tuvo que fingir que podía seguir enseñando a otros a matar. Y he comprendido que no se puede juzgar a quien trata de beber para callar un dolor que no cesa. Y como lectora me he dado cuenta de que yo también he sido parte del espectáculo. He aplaudido rebeliones, he celebrado finales y he cerrado libros como quien se limpia las manos tras una guerra ajena. Y me siento mal tras la lectura de este libro. Me he sentido usada y tonta por haber caído en toda la propaganda que se daba de Haymitch y que la propia Katniss en su momento creyó y nos contó. Y duele mucho darte cuenta de esto. Y ahora más que nunca sé que Haymitch también es un símbolo, pero no el que alza un puño, grita y sale corriendo por la calle, sino el que se sienta, respira hondo y dice: estoy vivo. Y eso duele, pero que sigo y es suficiente. Y considero que eso puede llegar a ser mucho más valiente y revolucionario que cualquier grito al aire. Y en el momento en el que estamos actualmente, espero que leas este libro y te des cuenta de que todo el mundo es susceptible de caer en la propaganda, por muy amena e inocente que pueda parecer, y que mantengas los ojos abiertos, pero aún más el corazón. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo análisis / reflexión de lo que me ha parecido Amanecer en la cosecha y su relación con el resto del universo de los Juegos del Hambre. Si tenéis alguna cosita que decirme, ya sabéis que tenéis el apartado de comentarios para ello. Os estaré respondiendo encantada, porque la verdad sea dicha, desde que leí el libro en marzo no he parado de darle vueltas y estoy súper emocionada con todo el tema de la película. Están ahora mismo en preproducción, ya han empezado a grabar alguna cosa que se ha filtrado y no os podéis imaginar las ganas que tengo de ver esta película, de verdad os lo digo. Se me va a hacer eterna la espera, pero bueno, confío en que va a salir un buen producto. El cast me parece increíble y creo que esta película puede llegar a ser una de las mejores que se han presentado dentro de este universo. Pero bueno, esperemos, nos queda cosa de un año, así que con calma, pero eso. Muchas gracias por haberme visto. Si te ha gustado este vídeo, dale al botón de me gusta. Y si quieres ver otros como este y otros muy diferentes, ya sabes, dale a suscribirte al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!